8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37 minutos. Saludamos a esta hora con la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Como le escuchamos en la introducción, el presidente Lasso dejó en claro que piensa que las condiciones de crédito, de consumo y microcréditos deben mejorar, que las tasas de interés deberían reducirse y los plazos de extenderse. Por eso ha convocado a la banca y a las cooperativas a dialogar sobre el tema. ¿Cómo ve usted este anuncio? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente el decreto ejecutivo 33 que fue firmado el 24 de mayo tiene la finalidad de que se elimine la información histórica de deudas vencidas de 1.780.000 personas en lo que se conoce comúnmente los buros de crédito. En ese caso, tenemos que tener en cuenta varias situaciones respecto del decreto ejecutivo. Primero, que efectivamente son los bancos los que proveen la información a estos auxiliares de referencias crediticias. Estos auxiliares de por sí solos no pueden eliminar la información, por eso era importante que la Junta de la Política y la Superintendencia se pronunciaran al respecto. Lo han hecho recién en esta semana, después de 30 días de emitido el decreto expedido por el presidente Lasso. ¿Cómo está, abogada? Buenos días. Alexis, buenos Este días. número, este universo de 1.7 millones de ecuatorianos, ¿se van a beneficiar de forma inmediata? Es decir, ¿ya están por fuera de la central de riesgos o cómo es que entra a operar a través de la aprobación de este decreto? Bueno, no, inmediatamente no, y por eso es que el decreto contiene un plazo de 60 días. Y no se lo hizo de manera inmediata porque les comentaba hace un momento que faltaba un pronunciamiento de la Junta y de la Superintendencia. Después de 30 días de emitido el decreto recién lo han hecho, en esta semana han emitido instrucciones mediante circulares la Superintendencia. O sea, el tema se lo hizo al No, revés, perdón que le corte ahí, doctor, se hizo al revés del tema. digamos que sí, porque lo que primero se debió haber hecho efectivamente es, la superintendencia controla todo el sistema financiero, en este caso bancos, la superintendencia de bancos, la superintendencia de Economía Popular y Solidaria a las cooperativas y mutualistas. Y la superintendencia de compañías controla a las empresas comerciales que otorgan crédito. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la superintendencia y la Junta en estos días? Indicar a todo el sistema que se tiene que unificar o centralizar las deudas que usted pueda tener. Es decir, yo puedo tener en un mismo banco o en una misma cooperativa, podría tener tres operaciones. Es decir, un crédito, puedo tener otra deuda por tarjeta de crédito o puedo tener un sobregiro. Las personas, los ciudadanos, los usuarios financieros, en el mejor de los casos, pueden tener una operación o pueden llegar a tener 10 operaciones de $100 para llegar al capital de $1.000. Como es una data muy extensa, no se lo puede hacer tan rápido porque todas las instituciones comerciales y financieras tienen que hacer procesos de aprobación internos en comités y la data tiene que salir lo más pura posible. ¿Para qué? Para resguardar la seguridad de los usuarios financieros, que son ustedes, que soy yo, que son todos los ecuatorianos. Eso por un lado. Y por otro lado, porque tiene que además guardarse el denominado sigilo bancario. Entonces, es por eso que se ha dado este plazo de 60 días en el decreto y faltan aproximadamente menos de 30 días para que se vence el plazo Ujú. y lo que se espera en la ciudadanía es que efectivamente se elimine esta información histórica y de esa manera se dé la reactivación que es la finalidad que persigue el decreto como tal. Abogada, ¿cuánto tiempo durará este beneficio una vez que ya se ponga en práctica? ¿Y qué pasa con estos deudores que pese a estar eliminados sus datos de la central de riesgos no puedan cumplir con sus obligaciones? Porque no es que se perdona la deuda, simplemente se le borra del registro de deudor, pero tiene que pagar esa deuda. ¿Qué pasa si en estos casos los deudores no pueden cumplir por la situación económica, por cualquier causa, no pueden cumplir con el pago de esta deuda? ¿Vuelven a la central de riesgos?
Correcto, vuelven a la central de riesgos y todo el sistema financiero nacional y las casas comerciales que están incluidas en el decreto, además no es que tienen que seguir en la ejecución del cobro de esas Ujú. obligaciones, es simplemente la eliminación del registro para que no sea tomado en cuenta al momento que el usuario financiero va a pedir un nuevo crédito. Es simplemente eso, ¿no? Si usted no paga, tienen que seguir en la acción de cobro y si pide un nuevo crédito, pues va a aparecer ese nuevo crédito dentro de la central. Y si no paga, volverá a estar registrado como deudor. ¿Y cuánto tiempo dura este beneficio? O sea, lo eliminan de la central de riesgos ahora, ¿y cuánto tiempo dura sin que usted conste allí si no paga la deuda? Es decir, si yo al vencer el plazo de los 60 días, soy eliminado del registro como tal, yo tengo que continuar con el pago de la obligación, o sea, reestructuro la obligación como tal que estoy debiendo. Ya. Si no la reestructuro, voy a seguir en mora. Y si la reestructuro, tengo que cumplir con el pago. Es decir, supóngase que su próximo pago, una vez reestructurada, es a los 30 días. Ahí usted regresará si es que tiene una cuota vencida. O si tiene dos cuotas vencidas, va bajando su calificación de riesgo en caso de que se reactive completamente. Ujú. Eh, abogada, ¿por qué únicamente a los deudores de hasta $1000? ¿Por qué no más? Digamos, ahí hubo alguna valoración de carácter técnico. No sé, pero se me ocurre, ¿por qué no con ciudadanos que tenían deudas, qué sé yo, de $5000? Quizás que son más impagables por la situación económica que estamos atravesando, etcétera. Bueno, el decreto en los considerandos establece que es para de alguna manera apaliar la grave crisis económica por la pandemia COVID-19. Yo entendería que se lo hace porque el espectro, digamos, es amplio, es 1.780.000, y se entiende que los mayores deudores o medianos deudores de alguna manera tienen una capacidad de pago para reestructurar sus deudas. Entonces, la finalidad creo que se enfocó para las familias o personas más necesitadas y que necesitan de alguna manera un respiro por un tiempo para poder reactivarse. Ahora, abogada, si una persona tiene una deuda, no necesariamente de $1000, qué sé yo, de $300 en un lado, de 200 en otro, todas estas se van sumando hasta completar los $1000, o tiene que ser una deuda única de $1000 en estos casos para acceder a este beneficio. Se tienen que consolidar, se van sumando efectivamente, Licenia. Esa es la instrucción que en una circular que tiene el carácter de pública emitió hace 2 días la Superintendencia de Bancos indicando que se tienen que consolidar las obligaciones hasta llegar al capital de $1000, que es lo que prevé el decreto 33. ¿Y esto va a ser automático o en este caso el deudor tiene que acercarse o pedir que se le borre sus datos de la central de riesgos? ¿Cómo va a funcionar? Dentro de lo que se denomina seguridad para los usuarios financieros, realmente no debería acercarse ningún usuario a ninguna entidad financiera para pedirlo. Eso le corresponde efectivamente a las superintendencias vigilar que efectivamente todas las instituciones financieras y las empresas de carácter comercial lo cumplan, ¿no? Hay una serie de registros que se tiene, hay también una serie de data, de estructuras que se remiten al órgano de control, que son las superintendencias, y en donde deben comunicar las casas comerciales y todo el sistema financiero nacional público y privado, incluido el BIES, por supuesto, que ya han cumplido con lo determinado por el decreto, por la Junta y con las instrucciones que acabó de dar la Superintendencia de Bancos. Doctora, ¿cuánto cree usted que este universo de 1.7 millones de deudores que se creería vuelvan nuevamente a ingresar al sistema financiero, sacar créditos, dinamizar un poco la economía? ¿Cuánto cree que puedan mover en la economía tomando en cuenta las condiciones tan difíciles, tan complejas que tenemos? Muchos de ellos seguramente estarán incluso hasta desempleados. Bueno, es un ejercicio, digamos, matemático que deberíamos, si multiplicamos los $1000 por el número de personas, yo creo que podríamos decir que es algo similar, pero el tema va más allá, Licenia y Alexis, el tema es más profundo y es preocupante. ¿Por qué? Porque en el país tenemos un índice muy alto de no bancarización, es decir, nosotros
En comparación con Perú y Colombia, llegamos a un 70% de personas que no están incluidas financieramente, y eso va de la mano con algo que se denomina educación financiera. Nuestro país siempre ha tenido rezagos en comparación con nuestros países fronterizos respecto a estos temas. Seguramente si hay una encuesta de 10 personas, estoy casi segura que de esas 10 personas, 5 no tendrán una cuenta todavía, no están bancarizados. Y seguramente el mismo número no tendrá una tarjeta de débito o de pago que actualmente es. Entonces tenemos un rezago muy grande. No voy a hablar lo que pasa en Europa, que es totalmente diferente. Hablo y comparo simplemente con Colombia y Perú a Ecuador. Y realmente no se ha trabajado en la inclusión financiera desde una campaña como Estado, como una política pública. Inclusive dentro de Perú, por ejemplo, hace muchos años, dentro de su malla curricular, tiene asignado como una materia educación financiera. Nuestro país, la ley, la LOS me parece que es, no necesita reformarse para reformar, por ejemplo, nuestra malla curricular. De esa manera se evitarían muchísimas cosas, muchos casos como el que hace poco hemos visto en todos los medios de comunicación que está pasando en Quevedo, y eso va de la mano con el tema de inclusión financiera y evidentemente también con el tema de la falta de empleo y trabajo. Abogada Cueva, ¿este es un beneficio para el sistema bancario? Es un beneficio para el usuario del sistema bancario que más allá de que su nombre o su historial crediticio por 60 días no se vea afectado, no es que le elimina la deuda ni la condona, simplemente le ayuda a una reestructuración con intereses, obviamente, pero ¿hay un real beneficio en esto? ¿Para quién es el beneficio? Bueno, el usuario financiero efectivamente sí, es un beneficio porque en mi historial crediticio, si en este momento yo tengo una calificación E como tal, ¿verdad? Aparezco con deudas vencidas, es muy complicado que otro banco me otorgue, otra entidad financiera me otorgue el crédito. Esto se denomina, digamos, en el argot bancario, riesgo de crédito. Los bancos no les queda más que acatar la decisión, seguramente, digamos, tienen una preocupación que es válida, tampoco debemos satanizar al sector financiero como tal, porque al final del día lo vamos a dejar, entre comillas, sin una data importante, que es un historial. Ahora, obviamente no es que va a desaparecer tampoco ese historial de los bancos o de cada una de las entidades financieras, porque por obligación legal tienen que contar con información de sus propios clientes. El tema es que no voy a poder tener la información de la persona en referencia o en relación con las demás instituciones del sector. Entonces, al momento para los bancos sí va a ser un proceso engorroso y el riesgo de crédito se puede complicar un poquito, y así debe estarlo viendo el sector financiero. Sin embargo, en el sector financiero como tal, creo yo que hay un resguardo al momento que se indica que la deuda no es que se ha condonado, no es que se ha eliminado. Entonces, eso permite que de ambos lados, tanto el usuario como el sector financiero como tal, tengan la seguridad del caso, y al final nadie pierda, sino que más bien hay un beneficio. Ahora, abogada, estos días hemos visto con sorpresa, digo, porque además veo que los ecuatorianos nos especializamos en tropezar no 2, sino 10 veces con Con la la misma misma piedra. piedra. Hablo incluso hasta por problemas de carácter personal, pero voy a hablar en este de un tema nacional. Estamos viendo un episodio parecido al del notario Cabrera, ahora con Don Nasa y el Big Money en Quevedo. Eso, digamos, da cuenta de que primero los ecuatorianos no aprendemos de los errores y de que no confiamos entonces en el sistema financiero o en la economía popular y solidaria, en las cooperativas, qué sé yo. Y vamos a buscar al primer usurero que nos ofrece el 90, ahora ni siquiera es del 10 como lo hacía Cabrera, allá en los años 90 y 2000. Sino Pero acá es el 90%. 90% de interés. ¿Qué pasa con el sistema financiero que no le da esas garantías al ciudadano, y por eso vamos a buscar a estos aventureros como Don Nasa? Sí, gracias por la pregunta, Alexis. Y eso es, y se denomina la falta de educación financiera en los ciudadanos, en los ecuatorianos, porque no se ha trabajado en una política nacional que
permita que la mayoría de nosotros o la mayoría de los ecuatorianos estén bancarizados. En ese punto específico, son alertas que en primer momento la superintendencia ha hecho lo correcto, es decir, levantar una alerta y publicar que eso no se trata de una operación permitida. En segundo, digamos, el segundo aspecto o el segundo paso era que la superintendencia presente la denuncia ante la fiscalía, ante el hecho, y tercero, pedir el auxilio de la fuerza pública, porque todo eso está contemplado dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero. Hemos visto a través de la prensa, digamos, que la policía intervino en estas captaciones que se han dado. Y eso, Alexis, creo yo que nos deja efectivamente, como usted señala, una gran lección. Es decir, por un lado, no tomamos conciencia que esa es una actividad no permitida, que es una actividad por fuera de la ley, pero nos deja una gran tarea como, digamos, ciudadanos, como política, en cuanto a que el Estado debe preocuparse porque se dé una gran jornada nacional de inclusión financiera. Y ahí se trabaja muy a la mano los organismos de control y con todo el sector financiero privado y público para que los ciudadanos estén alerta que ese tipo de actividades es legal, no están permitidas y que eso al final del día tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Para el sistema y para todos, porque puede provocar inclusive un pánico financiero, que es lo que tenemos que cuidar al final del día, es decir, la actividad financiera como tal es la columna vertebral de un Estado. Me explico. No es lo mismo escuchar que una casa comercial conocida tenga un problema de liquidez al escuchar que una entidad financiera lo tenga. O sea, las connotaciones son totalmente diferentes porque hay algo que se tiene que resguardar que se denomina la fe pública. La fe pública porque una entidad privada está trabajando mediante la autorización que le entrega un ente público, un organismo público, que en este caso son las superintendencias. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar y resguardar, en este caso, la fe pública para que no pasen este tipo de casos que realmente son alarmantes. ¿Hasta dónde llegan las competencias de este caso la superintendencia de bancos? Más allá de haber exhortado o de haber informado que este tipo de operaciones no son legales, porque siguen produciéndose. No hay manera de controlarlas, de evitarlas, no hay manera de, si se detectan ese momento, buscar la forma de cerrarlas para evitar que sigan estafando a personas. Es decir, las superintendencias han venido haciendo un trabajo constante de monitoreo. El monitoreo es lo que le permite a usted tener las alertas porque se trabaja con una serie de procedimientos al interior de todas las superintendencias y la superintendencia de bancos, creo yo, que es la que está más adelantada en este tipo de temas. Entonces, hay monitoreos constantes que se realizan. Llegan también denuncias y hay alertas que se sacan en los medios públicos indicando que no están autorizadas y el segundo paso es denunciarlo ante la fiscalía. Es la única forma de combatir estas actividades, digamos, que están al margen de la ley. La fiscalía con la superintendencia trabajan de la mano para que se pueda llegar hasta el final de los hechos, quiénes son los responsables y realmente no vuelvan a ocurrir, digamos, las cosas que hoy estamos viendo. Pero se trabaja de esa manera con monitoreos constantes. Abogada, me preguntaba fuera de la entrevista, Licenia, me dice, yo le ubico a la doctora Cobo de un episodio polémico de la historia de este país, historia reciente además, junio de 2017. Que ha tomado revuelo. Sí, que además ha cobrado fuerza en estos días que le tenemos al PPL Celi en la cárcel 4. Usted estuvo ese día de aquella reunión incidentada en donde el señor Celi rompió un documento. ¿Sí nos puede contar un poco los entretelones de eso? Estuvo también Sabed Chamoun, invitada hace unos días aquí, y nos relató aquel episodio de 2017, y vemos cómo ustedes les arranchan, ¿no?, de sus manos Celi violentamente, lo cual da muestra también de que el hombre tenía algún problema emocional, psicológico, qué sé yo, y rompió el papel, ¿no? O sea, si nos puede contar también desde su propia experiencia lo que ocurrió ese día. Sí, efectivamente. Bueno, la génesis de este episodio inicia el 25 de mayo del 2017, hace 4 años. En ese entonces, el contralor legítimo era el señor Poli.
gústenos o no, era él. Y él firmó las varias acciones de personal, entre aquellas la 913, que era la cesación de funciones del subcontralor, el señor Celi. Y el contralor de la época la firmó de manera presencial en su despacho, ¿sí? Esto es algo que que es público, está recogido en el juicio, como ustedes conocen, hubo un juicio, como ustedes conocen también, Sabet lo ha mencionado, fue injustamente sentenciada porque ella es inocente, ella fue designada contralora, digamos, para tomar posesión el 2 de junio del 2017. Y efectivamente, el señor Celi nunca rompió la acción de personal, nunca la rompió. Lo que él rompe es el acta de notificación, que en vista, ustedes saben que la LOCEP contempla ciertas formas cuando usted no se quiere dar por notificado cuando es funcionario público, cuando lo van a cesar en sus funciones, entonces prevé cierto tipo de requisitos que se los puede ejecutar. Y eso es lo que hicimos y por eso en el video que efectivamente circula, estamos allí con unos testigos. Esas acciones de personal quedaron en las carpetas efectivamente que tiene cada funcionario público en las entidades, hay una carpeta personal y inclusive existen certificaciones del secretario general de la Contraloría de la época, que Sabet me parece que también las enseñó. En octubre del 2017, el secretario general de la Contraloría, perdón, remite a la Fiscalía copias de las acciones de personal, tanto de la cesación como de las que se designaba a Sabet Chamú como contralora subrogante. Es decir, yo ratifico que efectivamente fue cesado el 2 de junio el señor Celi, que no tenemos contralor desde esa época además, ¿no? Y todo eso está en documentos públicos, en la fiscalía, en la notaría. El señor Poli también, ante un funcionario público que era el cónsul, me parece, en Miami, también lo declaró. Es decir, en esa época fueron ciegos, sordos y mudos a conveniencia, y hoy sí es conveniente que ya se vuelva a decir cuál era la intención de por qué tomarse la Y toda esa Contraloría General del ilegalidad Estado. para posesionarlo a Celi, avalada por el gobierno de Moreno, por Rosana Alvarado y todos aquellos. Así es, la señora Roxana Alvarado, que era ministra, que no respetó la autonomía, no conocía del caso, sin embargo fue la primera en pronunciarse y decir que él era el contralor. Pero voy más allá, Alexis y Licenia. La violencia política que se ejecutó en esa época y se sigue ejecutando contra mujeres, porque ningún colectivo de mujeres se solidarizó ni con Sabet ni conmigo hasta el día de hoy, ¿sí? Eso también es grave de lo que pasa en nuestro país. Es decir, la política no se ha terminado de adecentar, como se dice. Ahora, Hasta el día de hoy, ningún colectivo dice, sí, doña Ligia, usted era mujer, usted es madre soltera, usted es jefa de hogar, sus derechos están reconocidos por la ONU. Nadie lo dijo hasta el día de hoy. Sin embargo, de eso no se ha dicho nada. Es decir, persecuciones sobre personas inocentes y una persona condenada que es inocente. ¿De qué tipo de gobierno, de qué tipo de política de qué tipo de justicia podemos estar hablando en nuestro país? Cuando nosotros sabemos que en documentos públicos reposaba desde hace 4 años la verdad de que Pablo Celi fue cesado en funciones. Nunca fue contralor desde esa época y por eso es que estiran la ley y emite un decreto luego autonombrándose. Eso no existe o no está contemplado ni en la ley de la Contraloría ni en la LOCEP para decir que esa era la forma que él podía, digamos, sentarse como contralor. La Guardia Petroliana del exministro de gobierno de esa época fue quien lo blindó para que se pueda sentar. Entonces, son cosas, estimados periodistas, que no se dice, no se habla, y hoy, claro, hoy recién se está conociendo algo que siempre lo dijimos como una verdad y que sigue siendo una verdad.
Abogada, en ese sentido, abogada, como ¿qué opinión le merece este pronunciamiento del procurador una vez que no hayan a quien dejarle encargado a la Contraloría, porque el señor Celi sigue despachando desde la cárcel 4, que la solución a la crisis institucional que vive la Contraloría General del Estado rebasa lo jurídico, dice él, el procurador del Estado, el abogado del Estado, dice que no hay una solución en lo jurídico, que rebasa lo jurídico, que debe haber una solución política que involucre a la Asamblea, al Consejo de Participación y a la Corte Constitucional para definir la situación de la Contraloría General del Estado. Mi estimada Licenia, este es el país del tumbo en tumbo, como yo digo, ¿no? Creo que el único que tiene que pronunciarse en este caso es el Consejo de Participación y Control Ciudadano, es decir, ahí no hay nadie más competente que ellos, ¿no? No creo realmente, bueno, no he leído ese criterio del procurador, pero no lo comparto para nada, porque la solución, al margen inclusive de un pronunciamiento que en su momento hubo de la Corte Constitucional, operaba siempre y cuando se cumpla un requisito sine qua non, que es que exista un tribunal de cuentas, es decir, que se reforme la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, y eso no ha pasado. Por lo tanto, y bueno, seguramente van a existir varios criterios, pero creo yo que al no estar cumplido ese requisito, no opera tampoco el criterio de la Corte Constitucional para el caso específico de la Contraloría. Y el Consejo de Participación Ciudadana tiene una ley propia, tiene normativa de cómo puede operar en este momento con un encargado y obviamente el concurso. Es decir, yo no veo que exista un problema jurídico para seguir adelante. Creo yo que el problema son de otra índole, que creo que también es conocido que está pasando y no se actúa por las razones pues, que desconozco al momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora o abogada Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que ha estado con nosotros y que nos ha contado esos episodios que han sido pues de conocimiento público y que hoy toman relevancia en cuanto a la Contraloría General del Estado también. Doctora, muchísimas gracias por su presencia en nuestra emisión de noticias, de entrevistas y por su apertura. Muy amable, abogada. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias a la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. 9:04, Alexis. Interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Muy interesante este diálogo. Nos despedimos, les dejamos. Simplemente recordarles hoy buenas noticias para el sector de Alangací. La prefectura de Pichincha hoy abre un nuevo centro Warmi para atención integral de derechos a mujeres, niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar. Y también hoy a las 11 de la mañana la prefectura de Pichincha hará la entrega a la comunidad en el cantón Rumiñahui de la vía completamente asfaltada, terminada, rehabilitada, San Luis El Colibrí, que forma parte de este gran sistema vial Los Chillos fase 2, que conecta a Rumiñahui con Quito y que facilita la movilidad, y ojalá que eso también genere mucho progreso y más dinámica turística productiva a la zona. Así que con eso nos despedimos, fuerte abrazo, hasta mañana. Que tengan una excelente jornada, les estaremos informando sobre estos hechos que acaba de mencionar Alexis, así es que manténganse con nosotros.